Lo que están a punto de escuchar no es un cuento de hadas. Sucedió en una de las galas benéficas más exclusivas de la Ciudad de México, donde un solo plato de comida cuesta más que el alquiler de 3 meses. Una línea fue cruzada. Los llevaremos al interior del majestuoso Salón Imperial del Palacio de Bellas Artes, donde un heredero multimillonario, Ricardo Velázquez de la Torre, impulsado por la arrogancia y el tequila de alta gama, intentó públicamente destruir a una joven mesera con un desafío de 200,000 pesos. Pensó que su dinero podría comprarle un momento de entretenimiento cruel. Estaba equivocado. Lo que no sabía era que no solo estaba retando a una mesera a bailar, estaba desafiando a una prodigio olvidada. Quédense con nosotros para una historia de humillación, talento impresionante y el momento en que una mujer convirtió su foco de vergüenza en un escenario de triunfo. El aire en el salón imperial estaba espeso con el aroma del dinero y las mentiras. Era un perfume sofocante, una mezcla de colonias francesas carísimas, Chanel vintage y el dulce olor a decadencia de miles de flores tropicales, traídas especialmente desde Veracruz. Para los invitados, era el olor de un martes cualquiera. Para Isabela Morales, era el olor de otro turno de 16 horas de pie. Isa, como la conocían las pocas personas que se molestaban en aprender su nombre, se movía a través del caos reluciente con una economía de movimiento practicada durante años. Su uniforme negro y blanco estaba impecablemente almidonado, un contraste marcado con las sedas vibrantes y los satenes brillantes de las mujeres a las que servía. Su bandeja cargada con copas de champán Moet era una extensión de su brazo, estable, equilibrada e invisible. Ese era el trabajo, ser un fantasma eficiente y silencioso que se materializaba con bebidas y desaparecía antes de que su presencia pudiera registrarse. Esta noche era la gala anual de la Fundación Niños de México, un evento donde la élite del país se reunía para felicitarse por su generosidad, haciendo ofertas por cosas que no necesitaban. Isa había trabajado en docenas de estos eventos. Conocía el ritmo, la charla educada que se volvería más ruidosa y menos coherente a medida que avanzaba la noche, los besos al aire que nunca aterrizaban, las sonrisas tensas que no alcanzaban los ojos quirúrgicamente perfeccionados. Navegó junto a una mujer envuelta en lo que parecía un collar de diamantes de 2 millones de pesos, su fuego capturando la luz de las arañas de cristal Baccarat. La mujer se reía con un sonido agudo y quebradizo ante algo que un hombre corpulento, con la frente brillante, había dicho. No vieron a Isa. Nadie lo hizo. Era parte de la maquinaria de la velada, tan funcional y desatendida como una bisagra bien engrasada en una puerta de servicio. Su gerente, una mujer perpetuamente estresada pero amable llamada señora Carmen Vega, le había dado una breve charla de ánimo más temprano. Cabeza en alto, Morales. Esta gente puede oler el miedo. Solo sé educada, sé eficiente, y por el amor de Dios, no te involucres. ¿Involucrarse? Como si Isa tuviera energía para eso. Sus pies ya le dolían en sus zapatos sensatos antideslizantes. Su mente estaba a 1 millón de kilómetros de distancia, reproduciendo la carta de rechazo que había llegado esa mañana. Era la tercera este mes. El Comité de Becas para Exalumnos de la Academia de Artes Escénicas Romero lamenta informarle. Las palabras estaban grabadas en su memoria. 4 años. Habían pasado 4 años desde el accidente. 4 años desde que había cambiado sus zapatillas de punta por una bandeja de servicio, sus sueños del escenario del teatro de la ciudad, por la realidad del alquiler y las facturas médicas de su madre. A veces, en los momentos tranquilos entre servir mesas, todavía podía sentirlo, la sensación fantasma de las luces del escenario en su piel, el retumbar de la orquesta bajo las tablas del suelo, el aliento colectivo contenido de una audiencia justo antes de que comenzara la música.
Era un miembro fantasma, un dolor por una vida que ya no era suya. Estaba rellenando vasos de agua en la mesa 12 cuando sintió por primera vez el peso de una mirada específica y dirigida. No era el barrido indiferente habitual de la sala. Esto era enfocado, diseccionador y lleno de un sentido palpable de desprecio. Levantó la vista, su sonrisa profesional vacilando por una fracción de segundo. Los ojos pertenecían a Ricardo Velázquez de la Torre. Incluso si no conocías el nombre, conocías el tipo. Era guapo de la manera en que solo generaciones de riqueza y privilegio pueden esculpir. Una mandíbula fuerte, cabello rubio arena perfectamente peinado, un Patek Philippe en su muñeca que costaba más que el auto de ella. Estaba recostado en su silla, no sentado, con el derecho fácil de un hombre al que nunca le habían dicho que no en su vida. Era el heredero del imperio inmobiliario Grupo Velázquez, una dinastía que había estampado su nombre en la mitad de los rascacielos de Polanco y Santa Fe. Estaba flanqueado por su séquito. A su derecha estaba su prometida, Sofía Santana, una mujer tan delgada y pulida que parecía que podría romperse si hablabas demasiado alto. Su sonrisa era un tajo de lápiz labial carmesí, y sus ojos, mientras observaba a Isa, contenían una crueldad aburrida. A su izquierda había dos aduladores que Isa mentalmente apodó como Memo y Beto. Se reían de algo que Ricardo acababa de murmurar. Su risa estridente, un coro perfecto de acuerdo. La mirada de Ricardo se detuvo en Isa. No la estaba mirando a ella, sino a través de ella, como si fuera un espécimen curioso de insecto que había encontrado arrastrándose sobre su fina porcelana. Empujó a Sofía con el codo. «Mira a esta», dijo, su voz un arrastre bajo que aún así se escuchaba en una pausa de la conversación. «Parecen que están enrolladas por una llave, ¿no? Pequeños autómatas». Sofía soltó una risita. «No seas cruel, mi amor. Solo está tratando de ganarse su propina». La mandíbula de Isa se tensó, pero siguió sirviendo el agua, sus movimientos deliberados y suaves. «No te involucres. Sé un fantasma». Terminó el último vaso y comenzó a retirarse, su espalda recta, su dignidad su único escudo. «Disculpa». La voz de Ricardo cortó el aire, aguda y autoritaria. «Te faltó un lugar». Isa hizo una pausa, volviéndose. «¿Señor?» Él señaló con un dedo manicurado su vaso de agua. Allí, sobre el mantel blanco inmaculado, había una sola gota microscópica de agua. No era más grande que la cabeza de un alfiler. «Allí», dijo, una sonrisa burlona jugando en sus labios. «Derramaste. Trabajo descuidado». La acusación colgó en el aire, absurda e insultante. Memo y Beto se rieron entre dientes. Sofía observaba con diversión predatoria. Era un juego de poder, un pequeño acto de dominación para entretener a su corte. Isa sintió un rubor caliente de ira subirle por el cuello. Todo el día había soportado la condescendencia, las ondas desdeñosas de una mano, la pura invisibilidad. Esta pequeña crueldad deliberada fue la gota que derramó el vaso. Pero la voz de la señora Vega resonó en su cabeza. «No te involucres». Respiró hondo. «Mis más sinceras disculpas, señor. Traeré un paño para rectificar eso de inmediato». Su voz era una maravilla de calma profesional, pero Ricardo no había terminado. Se inclinó hacia adelante, sus ojos azules brillando con una chispa maliciosa. ¿Rectificar? No creo que un paño vaya a rectificar la atmósfera general de incompetencia aquí esta noche. Tomó un largo sorbo de su tequila Don Julio 1942. Luego dejó la copa con un suave clic. La banda en el escenario principal acababa de terminar un número lento de jazz y estaba haciendo la transición a algo más vibrante, una pieza compleja y ardiente de tango neotango. El ritmo staccato del bandoneón comenzó a llenar el salón. La sonrisa burlona de Ricardo se amplió en una sonrisa. Tenía una idea brillante y terrible. «¿Sabes?», dijo,
su voz lo suficientemente alta como para que las mesas vecinas la escucharan. Tengo una propuesta para ti. Isa se quedó congelada. Podía sentir los ojos de otros invitados volviéndose hacia su mesa, sintiendo el drama que se gestaba. Mis amigos y yo estábamos discutiendo cuán absolutamente desprovista de pasión está la gente en estos días, anunció Ricardo, gesticulando vagamente hacia la sala. Todos están tan rígidos, tan sin vida. Su mirada aterrizó directamente de vuelta en Isa. Apuesto a que nunca has sentido un momento de verdadera pasión en tu vida, ¿verdad? Su silencio fue su respuesta. Se puso de pie, una figura imponente de sastrería a medida y arrogancia heredada. Te reto, dijo, su voz resonando con desafío teatral. Te reto a bailar conmigo aquí mismo, ahora mismo, con esta música. Un jadeo colectivo se extendió por las mesas cercanas. Los ojos de Sofía se abrieron, un destello de sorpresa genuina antes de volver a la diversión. Ricardo, no seas absurdo, ronroneó, una protesta débil diseñada solo para animarlo. No estoy siendo absurdo, estoy haciendo un punto, declaró. Metió la mano en su chaqueta y sacó un clip de dinero grueso con monograma. Despegó una pila de billetes de 1,000 pesos, las notas crujientes desplegándose en su mano. No los contó, pero Isa podía ver que era una cantidad asombrosa. 200,000 pesos, anunció a la sala silenciosa y observadora. Esa es tu propina si puedes bailar este tango conmigo y no hacer el ridículo completo. Pero si tropiezas, si caes, si no puedes seguir el ritmo, no obtienes nada y estás despedida. Miró a una señora Vega pálida que corría hacia su mesa. Personalmente me aseguraré de ello. Era el acto definitivo de humillación, un espectáculo público diseñado para que ella fracasara. Él, un hombre que probablemente había tenido lecciones privadas para cada actividad concebible, contra ella, una humilde mesera en zapatos ortopédicos. El desequilibrio de poder era nauseabundo. No solo la estaba retando a bailar, la estaba retando a existir fuera de su rol designado, sabiendo que sería destruida en el intento. El corazón de Isa martilleaba contra sus costillas. Cada instinto le gritaba que corriera, que se derritiera de vuelta en las sombras. Pero entonces miró su cara, la certeza engreída, el desprecio total. Vio cada carta de rechazo, cada mirada condescendiente, cada momento en que había sido obligada a tragarse su orgullo, y pensó en el miembro fantasma, el dolor fantasma del escenario. Si esta historia de humillación y venganza silenciosa te tiene al borde de tu asiento, no te vayas todavía. Dale like al video y suscríbete al canal, porque lo que Isabela está a punto de revelar en la pista de baile no solo destruirá el ego del heredero más arrogante de México, sino que expondrá un secreto del pasado que conecta sus vidas de una forma que nadie podría imaginar. En los próximos videos seguirán viendo historias de este tipo. Miró 200,000 pesos. Era una suma insultante, un soborno por su propia humillación. Pero también eran 2 años de medicamentos de su madre. Era un depósito de seguridad en un apartamento mejor. Era un salvavidas. Pero no fue el dinero lo que la hizo decidir. Fueron sus ojos. Fue la convicción absoluta en ellos de que ella no era nada. Al otro lado de la sala, un joven fotógrafo independiente llamado Diego Vargas, contratado para capturar tomas espontáneas de los invitados adinerados, bajó su cámara. Había estado observando la interacción, su lente inicialmente enfocado en Ricardo Velázquez de la Torre, como un objetivo principal para las páginas de Sociedad, pero su enfoque se había desplazado a la mesera. Vio el destello de desafío en sus ojos, el sutil cuadrado de sus hombros. Levantó su cámara de nuevo, ajustó el enfoque y se apoyó contra un pilar. Tenía la sensación de que esto estaba a punto de convertirse en lo más interesante que sucedería en toda la noche. Isa tomó una respiración lenta y deliberada. El ruido caótico del salón
desvaneciéndose en un rugido sordo. Su mirada se encontró con la de Ricardo, y por primera vez esa noche, su máscara profesional se disolvió, reemplazada por una calma fría e ilegible. De acuerdo, dijo, su voz clara y firme. Acepto. Un silencio impactado cayó sobre las mesas circundantes, tan profundo que el ritmo agudo y sincopado del tango de repente pareció ensordecedor. La sonrisa arrogante de Ricardo Velázquez de la Torre vaciló solo por un momento. Un destello de sorpresa en sus ojos. En realidad, no había esperado que ella aceptara. El desafío se trataba del rechazo, la confirmación de su poder para intimidarla a la sumisión. Su aceptación cambió el juego, pero su ego, una bestia vasta y bien alimentada, rápidamente se recuperó. Por supuesto que había aceptado. Por 200,000 pesos. Qué desesperada don Nadie no lo haría. Esto sería aún más divertido de lo que había imaginado. ¡Excelente!, exclamó, aplaudiendo una vez con las manos. Un poco de espíritu. Me gusta. Hizo un gesto grandioso hacia el pequeño espacio abierto entre las mesas. El escenario es tuyo. Nuestro. Se corrigió con una sonrisa burlona. Sofía Santana se rió. Un sonido como cubitos de hielo tintineando en un vaso de cristal. «Ay, Ricardo, eres terrible», dijo, aunque sus ojos brillaban con anticipación gozosa. Ya estaba imaginando la historia que contaría en el brunch de mañana. La señora Vega finalmente llegó a la mesa, su rostro ceniciento. «Señor Velázquez, por favor», suplicó en un susurro urgente y bajo. «Esto es altamente inapropiado. Isabela, regresa a la cocina ahora». Isa no miró a su gerente. Sus ojos estaban fijos en Ricardo. «Está bien, señora Vega», dijo, su voz sorprendentemente firme. Él hizo una oferta pública. Di una aceptación pública. La señora Vega miró del rostro engreído de Ricardo al inquietantemente tranquilo de Isa y supo que había perdido el control de la situación. Interferir más solo crearía una escena más grande, potencialmente poniendo en peligro su propio trabajo. Dio un paso atrás, retorciéndose las manos, su expresión una máscara de puro pavor. Los movimientos de Isa fueron lentos y deliberados. Primero, colocó su bandeja de plata en un soporte de servicio cercano, sus manos perfectamente estables. La sala observaba, hipnotizada por este pequeño acto desafiante. Luego, alcanzó detrás de su espalda y desató las cuerdas de su delantal blanco almidonado. Lo dobló cuidadosamente una vez, dos veces, y lo colocó en la bandeja junto a las copas de champán. Era un despojo simbólico de su uniforme, un desvestirse de su servidumbre. Debajo del delantal, llevaba una blusa negra simple y bien ajustada y pantalones negros, el uniforme estándar. Pero sin el delantal, con su postura de repente más recta, parecía diferente, más alta. El uniforme ya no era un disfraz de servidumbre, era solo ropa. Finalmente, miró hacia abajo a sus pies, a los zapatos negros sensatos y voluminosos que la habían llevado por kilómetros a través de pisos de mármol. Se quitó uno, luego el otro. El golpe suave de los zapatos golpeando la alfombra de felpa fue el único sonido. Ahora estaba de pie en sus simples calcetines negros. Un murmullo recorrió la multitud. Esto ya no era solo un hombre rico siendo un matón. Esto se estaba convirtiendo en teatro. Al otro lado de la sala, Diego Vargas ajustó su lente. Hizo zoom, capturando los detalles, el delantal doblado, los zapatos descartados, la mirada de intensa concentración en el rostro de Isa. Esta ya no era solo una historia sobre un desafío, era sobre una transformación. Contuvo la respiración, su dedo flotando sobre el botón del obturador. Ricardo, disfrutando de la atención, ofreció su mano a Isa con un florecimiento de caballerosidad burlona. ¿Bailamos? Isa ignoró su mano. Caminó más allá de él hacia el centro de la pequeña pista de baile improvisada. Cerró los ojos por un solo segundo fugaz. En esa oscuridad, el salón se derritió.
El aroma de los lirios y el champán fue reemplazado por el olor familiar de la resina y la madera vieja. El parloteo de la élite se desvaneció, reemplazado por el eco de la voz de su antigua instructora. Siente la música, Isabela. No solo la escuches, deja que te mueva desde adentro hacia afuera. Abrió los ojos. La música, Libertango de Astor Piazzolla, estaba a la mitad de su introducción, su melodía una promesa seductora y peligrosa. Conocía esta pieza. Había coreografiado un solo para su proyecto final en la Academia Romero, un proyecto que nunca llegó a realizar. Se volvió para enfrentar a Ricardo, su expresión ya no tranquila, sino viva. Un fuego se había encendido en sus ojos oscuros. «Lista cuando tú lo estés», dijo. Ricardo caminó hacia ella con confianza, desprendiéndose de él en ondas. Agarró su mano y la jaló en un marco tradicional de tango. Su agarre demasiado apretado, su postura rígida. Era un bailarín de libro de texto, del tipo que aprende memorizando pasos, no sintiendo el ritmo. Tenía la intención de liderar, de dominar el baile tal como dominaba todo lo demás. Se lanzó a un 8 básico hacia adelante, un paso simple en forma de 8, esperando que ella lo siguiera torpemente, y durante los primeros 2 pasos lo hizo. Le permitió empujarla, guiarla, su cuerpo siguiendo su liderazgo rígido. Él le sonrió a Sofía con suficiencia, una mirada de «te lo dije» en su rostro. Esto iba a ser fácil. Y entonces todo cambió. En el tercer paso, cuando se preparaba para girar, Isa no solo siguió, anticipó. Su marco, que había sido dócil, de repente se cargó de energía. Su mano en su espalda ya no era el toque de una seguidora, era una guía. En lugar de dejar que él la empujara con fuerza a través del giro, usó su propio impulso, girando con una velocidad y precisión que lo tomó completamente desprevenido. Tropezó solo por un segundo, su postura perfecta rota. La sonrisa desapareció de su rostro, reemplazada por un destello de confusión. El bandoneón gimió e Isa cobró vida. Ya no era Isa Morales la mesera, era Isabela la bailarina. Sus pies, vestidos solo con calcetines negros, se deslizaban por la alfombra con una gracia que sus zapatos torpes habían ocultado. No estaba solo haciendo pasos, estaba interpretando la música. Su cuerpo era una manifestación física del alma apasionada y dolorosa del tango. Ricardo intentó recuperar el control, intentando una secuencia más compleja de pasos que sin duda había aprendido por $500 la hora. La llevó a un giro, una vuelta. Pero ella no solo estaba girando, lo embellecía, su pierna libre enganchándose alrededor de la suya en un gancho rápido y afilado que era técnicamente brillante y asombrosamente audaz. No estaba en su libro de texto. Se congeló por un microsegundo, su mente incapaz de procesar el movimiento. La multitud, que había estado observando con curiosidad morbosa, ahora estaba completamente en silencio, sus copas de champán olvidadas. Estaban presenciando algo que no entendían. La dinámica de poder se había invertido. El millonario ya no lideraba. Estaba luchando por mantener el ritmo. Isa vio el pánico en sus ojos, las gotas de sudor formándose en su frente, y sintió una oleada de algo feroz y salvaje. Esto ya no se trataba del dinero. Esto era por cada sueño que había tenido que diferir, por cada indignidad que había tenido que tragar. Este era su escenario, y él era solo un accesorio. Comenzó a liderar, sutilmente al principio, luego con autoridad innegable. Lo guió hacia atrás, sus pasos intrincados y seguros, forzándolo a secuencias que claramente no conocía. Estaba agitándose, sus movimientos volviéndose bruscos y reactivos. Era una marioneta, y ella estaba tirando de los hilos. Diego Vargas estaba disparando en un frenesí. El rápido clic, clic, clic de su cámara, el único contrarritmo a la música. Capturó la mirada de shock en el rostro de Sofía.
su sonrisa carmesí congelada en una riqueza de incredulidad. Capturó las mandíbulas caídas de Memo y Beto, pero principalmente capturó a Isa. Encuadró una toma de su espalda arqueada en una línea perfecta y expresiva. Capturó el momento en que se inclinó, su cabello rozando el suelo, sus ojos ardiendo con intensidad, mientras miraba hacia arriba al hombre tambaleante en sus brazos. La música subió a su crescendo. Isa ejecutó una serie de giros de pies ultrarrápidos, un lápiz dibujando círculos invisibles en el piso alrededor de los pies torpes de Ricardo. Estaba bailando círculos a su alrededor literal y figurativamente. Para el final, lo condujo hacia atrás una última vez. Luego giró lejos de él, sus brazos extendiéndose en una pose dramática, su pecho agitado, su barbilla en alto. El acorde disonante final del tango colgó en el aire como un signo de interrogación. Ricardo quedó parado solo en medio del espacio, respirando pesadamente, su rostro una máscara roja modelada de furia y humillación. Parecía perdido. Durante un latido del corazón, hubo un silencio absoluto. Todo el salón, cientos de personas, se habían detenido a mirar. Luego una persona comenzó a aplaudir, luego dos, y luego la sala estalló. No era un aplauso educado de sociedad. Era un rugido, una ovación de pie de personas que habían pagado 500,000 pesos por mesa, todo para una mesera en calcetines negros. El aplauso cayó sobre Isa en olas, un sonido que no había escuchado dirigido a ella en años. Era abrumador, una fuerza física que hizo que los finos vellos de su brazo se erizaran. Por un momento, estaba de vuelta en la Academia Romero, tomando su reverencia final después de una actuación agotadora. La adrenalina, el agotamiento, la pura alegría de conectar con una audiencia. Pero esta no era la Academia. Abrió los ojos y vio el mar de rostros adinerados atónitos. Vio a la señora Vega, sus manos entrelazadas sobre su boca, lágrimas brotando en sus ojos. Vio a Diego Vargas, el fotógrafo, bajando su cámara con una mirada de profundo asombro, y vio a Ricardo Velázquez de la Torre. El rugido de la multitud era un juicio contra él. El rojo de su rostro se profundizó a un carmesí furioso. La sonrisa, la confianza, el derecho, todo había sido despojado, dejando el núcleo crudo y feo de su arrogancia. Había sido puesto en ridículo frente a sus pares. ¿Y por quién? Una sirvienta. El aplauso comenzó a morir cuando Ricardo dio un paso adelante. Sus ojos, que habían estado confundidos durante el baile, ahora estaban llenos de odio puro. Metió la mano en su bolsillo, sacó el clip de dinero de nuevo, pero esta vez no hubo florecimiento. Arrancó la pila de 200,000 pesos del clip y con un movimiento vicioso de su muñeca, arrojó el dinero a Isa. Los billetes revolotearon por el aire, dispersándose a sus pies como confeti insultante. «Ahí está tu propina», escupió, su voz baja y venenosa. «Querías un espectáculo. Lo conseguiste. Ahora sal de mi vista». La multitud murmuró, impactada. Arrojarle dinero así después de una actuación que claramente había trascendido los términos de su desafío era el máximo signo de falta de respeto. Estaba tratando de reafirmar su dominio, de reducir su arte de vuelta a una transacción. Isa miró hacia abajo los billetes esparcidos alrededor de sus pies. 200,000 pesos. Era una cantidad de dinero que cambiaba la vida. Era seguridad. Era una solución a tantos de sus problemas. Podía sentir la parte práctica y desesperada de su cerebro, gritándole que se agachara, que recogiera los billetes, que tragara esta indignidad final por el bien de la supervivencia. Pero entonces miró el rostro de Ricardo. No vio remordimiento, ni respeto, solo la furia amarga de un niño mimado que había perdido un juego, y supo que no podía tomarlo. Tomar ese dinero significaría validar su visión del mundo. Significaría que su orgullo, su talento, su alma,
Todo lo que acababa de reclamar en esa pista de baile tenía un precio. Con una calma que incluso a ella misma la asombró, miró a Ricardo directamente a los ojos. «Creo que malinterpreta», dijo claramente. «No bailé por su dinero, bailé por mí». Dio un pequeño paso atrás, alejándose de los billetes dispersos. «Mi arte no está en venta». Sostuvo su mirada por un momento más, dejando que el peso de sus palabras se asentara. Luego, sin otra mirada al dinero, le dio la espalda. Con la cabeza en alto, salió de la pista de baile improvisada, sus pies descalzos silenciosos sobre la alfombra. Pasó junto a las mesas atónitas, junto a los rostros boquiabiertos de Sofía, Memo y Beto. Caminó directamente al soporte de servicio, recogió su delantal doblado y sus zapatos. No corrió. No se escabulló. Caminó con la gracia sin prisa de una reina abdicando un trono que nunca quiso. Al llegar a la puerta de servicio, pasó junto a la señora Vega. «Morales, yo», comenzó la gerente, su voz ahogada. Isa le dio una pequeña sonrisa cansada. «Está bien, señora Vega. Creo que renuncio». Empujó la puerta y desapareció en el estruendo y el vapor de la parte trasera de la casa, dejando un salón atónito, un multimillonario humillado y 200,000 pesos sin tocar en el piso. El silencio fue roto por una voz distinta y cultivada. «Bueno», dijo Alejandro Ruiz a su compañero, «eso fue lo más emocionante que ha pasado en uno de estos eventos aburridos en 20 años. El legendario coreógrafo, cuyos espectáculos habían dominado el teatro de la ciudad durante 3 décadas, había estado al borde de irse. Ahora estaba inclinado hacia adelante, sus ojos encendidos con un interés que no había sentido en años. No había visto solo a una mesera bailar mejor que un tonto rico. Había visto técnica, había visto pasión, había visto poder estelar crudo e indomable. Reconoció en su estilo las líneas limpias, la intensidad emocional, la firma de un entrenamiento específico. Se volvió hacia su asistente. «Averigua quién es esa chica», ordenó. «Consígueme su nombre. Quiero verla mañana». Mientras tanto, Ricardo Velázquez de la Torre se quedó congelado en medio de los restos de su ego. Su prometida, Sofía, finalmente llegó a su lado. «Ricardo, vámonos», susurró, su rostro pálido. Él sacudió su mano. Sus ojos estaban fijos en la puerta de servicio por la que Isa había desaparecido. La humillación era algo físico, una espiral caliente en su intestino. No había terminado. La haría pagar por esto. Sin ser visto por Ricardo, Diego Vargas ya estaba desplazándose por las imágenes en su cámara. Lo tenía todo. El desafío arrogante, los zapatos descartados, el baile explosivo, la mirada de furia en el rostro de Ricardo, el giro desafiante de la espalda de Isa, el dinero en el piso. Esta era una narrativa, una historia de David y Goliat interpretada en smoking y tango. Tenía la historia del año. Internet se mueve más rápido que el chisme y con más fuerza devastadora. A las 8 de la mañana siguiente, la historia de Diego Vargas, vendida a BuzzFeed México, se había vuelto supernova. El titular era simple, devastador y completamente cliqueable. Heredero Velázquez reta a mesera a bailar por 200K. Ella lo humilla y rechaza el dinero. El artículo era una clase magistral de periodismo narrativo. Diego había presentado la escena perfectamente. La opulenta gala benéfica, el empresario fanfarrón, la mesera tranquila. Detalló el desafío, la forma despectiva en que Ricardo había arrojado el dinero y el poderoso rechazo digno de Isa. Pero las fotos eran el golpe mortal. Había un tríptico que se estaba compartiendo en todas las plataformas. La primera mostraba a Ricardo sonriendo con suficiencia, abanicando el efectivo. La segunda era una toma impresionante de Isa en medio del baile, mientras Ricardo miraba con horror. La tercera era la espalda de Isa mientras se alejaba, dejando los 200,000 pesos esparcidos a los pies de Ricardo.
A las 9 de la mañana, bailarina de la gala, era el tema número 1 en tendencia en Twitter. Para Isa, la mañana fue una tormenta desconcertante. Se había despertado en el colchón abultado de su pequeño apartamento en Iztapalapa, la adrenalina de la noche anterior reemplazada por una ansiedad molesta. Había renunciado a su trabajo, había hecho un enemigo poderoso. Se había alejado de más dinero del que había visto en su vida. La fría luz del día hacía que sus acciones parecieran imprudentes, no heroicas. La receta de su madre necesitaba rellenarse la próxima semana. ¿Cómo iba a pagarla ahora? Su teléfono zumbó. Era un mensaje de texto de un antiguo compañero de trabajo. OMG, Isa, ¿estás viendo esto? Luego zumbó de nuevo. Y de nuevo. Llamadas de números que no reconocía. Mensajes de personas con las que no había hablado en años. Abrió el enlace y su mundo se inclinó sobre su eje. Se vio a sí misma, su rostro, su historia salpicada en la pantalla, para que el mundo entero la viera. La sección de comentarios era una ola de apoyo. Esta es la reina que necesitamos. Ricardo Velázquez de la Torre es lo que sucede cuando tienes dinero en lugar de personalidad. Que alguien encuentre a esta mujer y le dé un espectáculo en el Teatro Nacional ahora mismo. Era surrealista. Ayer era invisible. Hoy era un símbolo. Sus detalles personales no estaban en el artículo, pero Internet es un detective formidable. Al mediodía, habían descubierto su nombre. Una página de GoFundMe fue iniciada por un completo extraño con el título Una propina para la bailarina de la gala. Tenía un objetivo de 200,000 pesos. A las 3 de la tarde, había superado los 1 millón. Mientras tanto, en una oficina de penthouse con vista al bosque de Chapultepec, la atmósfera era considerablemente menos festiva. Ricardo Velázquez, padre, golpeó su puño en su escritorio de caoba. El periódico Reforma estaba extendido ante él, su portada presentando la foto de su hijo bajo el titular Tango del tirano. ¿En qué demonios estabas pensando?, rugió. Ella me avergonzó, papá, murmuró Ricardo III. Fue una broma que se salió de control. ¿Una broma?, gritó su padre. Nuestras acciones cayeron 4% en el premercado. Todo porque no pudiste resistirte a intimidar a una mesera. Estamos recibiendo llamadas de miembros de la Junta, de inversionistas. La Fundación Niños de México ha emitido una declaración condenando tu comportamiento. Sofía ya había cancelado el compromiso. Memo y Beto no contestaban sus llamadas. Era una isla y la marea de la opinión pública estaba subiendo rápido. Lo arreglaré, dijo Ricardo III, su voz débil. No arreglarás nada, espetó su padre. Irás a tu apartamento y te quedarás allí. No hablarás con la prensa. No publicarás en redes sociales. Tu vida pública ha terminado en el futuro previsible. Ahora vete. Humillado por segunda vez en menos de 24 horas, Ricardo Velázquez de la Torre salió arrastrándose de la oficina de su padre. De vuelta en Iztapalapa, el día de Isa tomó otro giro surrealista. Alrededor de las 4 de la tarde, hubo un toque en su puerta. Mirando por la mirilla, vio a una mujer en un traje nítido y de aspecto caro. Cautelosamente, Isa abrió la puerta. ¿Isabela Morales?, preguntó la mujer. Sí. Mi nombre es Mónica Vance. Soy la asistente personal del maestro Alejandro Ruiz. La mente de Isa se quedó en blanco. ¿Alejandro Ruiz? ¿El Alejandro Ruiz? El genio detrás de Corsé Carmesí y Sonetos de Asfalto. El maestro Ruiz estuvo presente en la gala anoche, continuó Mónica. Quedó muy impresionado con su actuación. Ha pedido reunirse con usted mañana por la mañana a las 10 en su estudio en la zona rosa. Le entregó a Isa una tarjeta de cartulina gruesa y color crema con una dirección elegante en relieve. Isa miró fijamente la tarjeta, luego de vuelta a la mujer. Una reunión con Alejandro Ruiz.
Era un sueño tan viejo y enterrado que había olvidado que incluso lo tenía. La historia viral era una cosa, un GoFundMe era otra. Pero esto era diferente. Esto era real. Esto era una puerta abriéndose no hacia 15 minutos de fama, sino de vuelta al mundo que había sido obligada a dejar atrás. Estaré allí, dijo Isa, su voz apenas un susurro. Cuando Mónica Vance se alejó, Isa cerró la puerta y se apoyó contra ella, la tarjeta agarrada en su mano como una reliquia sagrada. El miedo y la ansiedad que la habían plagado por la mañana comenzaron a retroceder, reemplazados por un destello aterrador y emocionante de esperanza. El mundo había visto su baile, pero Alejandro Ruiz no había visto solo un baile. Había visto a una bailarina. Y por primera vez en 4 largos años, Isabela Morales se permitió creer que podría ser una de nuevo. El estudio del maestro Alejandro Ruiz era exactamente como Isa siempre lo había imaginado. Era un espacio cavernoso en el piso superior de un edificio de la época porfiriana en el corazón de la zona rosa. Una pared de ventanas de piso a techo inundaba la habitación con la luz gris de una mañana capitalina, iluminando las motas de polvo bailando en el aire. Los pisos eran de roble desgastado y marcado, portando las cicatrices de incontables horas de trabajo implacable. Una pared estaba cubierta completamente de espejos, otra con fotos de producción de sus legendarios espectáculos. El aire olía a sudor, limpiador de piso con aroma a limón y ambición. Era el aroma de su vida anterior. Isa se sentía dolorosamente fuera de lugar, con su mejor par de jeans y un suéter gris simple. Había pasado 1 hora esa mañana tratando de decidir qué ponerse, dándose cuenta con una punzada de que todo su guardarropa consistía en uniformes de mesera y ropa casual desgastada. Alejandro Ruiz estaba sentado en un taburete de madera simple en el centro de la habitación, observándola mientras entraba. Era más pequeño de lo que esperaba, un hombre compacto con un marco nervudo, ojos azules penetrantes y una melena de cabello plateado salvaje. Vestía un simple cuello de tortuga negro y pantalones negros, el uniforme no oficial de los genios creativos en todas partes. Señorita Morales, dijo. Su voz era áspera, producto de demasiados cigarrillos y demasiadas horas gritando direcciones a actores. Gracias por venir. Maestro Ruiz, gracias por invitarme, respondió Isa, su voz más firme de lo que se sentía. Él hizo un gesto hacia el vasto piso vacío. La otra noche. Eso fue Libertango de Astor Piazzolla. Una pieza difícil. No solo la bailaste, la habitaste. Conozco la pieza, dijo ella. Claramente, respondió, un atisbo de sonrisa tocando sus labios. Pero era más que eso. Vi entrenamiento en tus movimientos. Fundamentos de ballet fuertes, pero con un núcleo emocional moderno. El tipo de entrenamiento por el que una institución específica es conocida. Hizo una pausa, su mirada aguda y analítica. La Academia Romero. ¿Me equivoco? El aliento de Isa se atascó en su garganta. Sí, fui estudiante allí. Yo no me gradué. Lo sé, dijo Ruiz simplemente. Investigué. Isabela Morales, la mejor de su clase durante 3 años consecutivos, ganadora del Premio de Coreografía 2021. Y luego, en tu último semestre, desapareciste. Se puso de pie y comenzó a caminar a su alrededor en un círculo lento, como un depredador evaluando a su presa. El registro oficial dice que te retiraste por razones personales. Estoy más interesado en las no oficiales. La franqueza de la pregunta la desarmó. Había pasado 4 años desviando esa pregunta con respuestas vagas para salvar las apariencias, pero mirando los ojos intensos del coreógrafo, sintió el impulso de decir la verdad. Mi padre, comenzó, su voz tranquila, tenía un pequeño negocio de suministros de construcción en Naucalpan, un negocio familiar iniciado por mi abuelo. Era toda su vida.
puso todo lo que tenía en él. Tomó una respiración temblorosa, los recuerdos aún agudos y dolorosos. Tuvo un contrato importante con un desarrollador para un nuevo proyecto de condominios de lujo en Santa Fe. Era el trato más grande de su carrera. Sacó préstamos, contrató personal adicional, compró materiales, todo dependía de ello. Y luego, 6 meses después del proyecto, el desarrollador se retiró. Citaron algún tecnicismo contractual oscuro, un problema de zonificación que afirmaron que sus abogados acababan de descubrir. Era una mentira. Habían encontrado un proveedor más barato en China y querían romper el contrato sin penalización. Ruiz había dejado de circular y la escuchaba atentamente. Mi padre quedó arruinado, continuó Asa, su voz espesa de emoción. Perdió el negocio, nuestra casa, todo. El estrés provocó un infarto masivo. Sobrevivió, pero nunca fue el mismo. Las facturas médicas fueron astronómicas. Mi beca en la Academia Romero cubría la colegiatura, pero no cubría el alquiler ni los nuevos costos de cuidado de mi madre. Así que abandoné. Comencé a trabajar, tomando cualquier empleo que pudiera conseguir. Mesera, catering, lo que pagara las cuentas. Un silencio pesado se instaló en el estudio. Alejandro Ruiz la miró, su expresión suavizada por un destello de empatía. Había visto a cientos de jóvenes artistas esperanzados, masticados y escupidos por las duras realidades de la vida. Esa es una carga pesada para una artista joven, dijo en voz baja. El talento requiere oxígeno para respirar. Es difícil encontrarlo cuando te estás ahogando. Hizo una pausa. Luego hizo la pregunta crucial. Este desarrollador, ¿quiénes eran? Isa dudó. Nunca había pronunciado el nombre en voz alta en este contexto. Se sentía como dar poder a un demonio, pero le debía la historia completa. La empresa de desarrollo, dijo, su voz apenas un susurro. Era una subsidiaria del Grupo Velázquez. Alejandro Ruiz se congeló. La sangre se drenó de su rostro, reemplazada por una mirada de comprensión horrorizada y creciente. Grupo Velázquez, respiró. La familia de Ricardo Velázquez. Sí, confirmó Isa. No sabía quién era esa noche en la gala. No al principio. Era solo otro hombre rico arrogante en un traje. Solo junté todo cuando vi su nombre completo en los artículos de noticias esta mañana. Ricardo Velázquez de la Torre. La ironía era tan espesa, tan cruel, que era casi sofocante. El hombre cuya familia había destruido su sueño era el mismo hombre que, en un acto retorcido del destino, le había dado la oportunidad de reclamarlo. La crueldad cósmica de todo era asombrosa. Ruiz se hundió de nuevo en su taburete, pasándose una mano por su cabello salvaje. Dios mío, murmuró. El universo tiene un sentido del humor enfermo. Miró a Isa, y su mirada ya no era solo la de un director evaluando talento. Era algo más. Vio el panorama completo ahora. La prodigio oculta, la tragedia familiar, la colisión poética y brutal del pasado y el presente en ese salón de baile. No era solo una buena historia, era épica. Era el tipo de drama humano crudo sobre el que había construido toda su carrera. Estoy desarrollando un nuevo espectáculo, señorita Morales, dijo, su voz recuperando su comando. Se llama Ecos. Trata sobre los fantasmas del pasado y cómo dan forma a nuestro presente. El papel principal es una mujer joven que lo pierde todo y tiene que luchar para regresar a través de su arte. Es un papel exigente. Requiere una bailarina de habilidad técnica extraordinaria y profundidad emocional profunda. Se puso de pie y caminó hacia la pared de espejos, mirando su propio reflejo por un momento antes de volverse hacia ella. He audicionado a más de 300 bailarinas en la Ciudad de México, Nueva York y Madrid, dijo. Aún no la he encontrado. Fijó sus ojos en los de Isa, y el aire en la habitación se volvió eléctrico con posibilidad.
Creo que acabo de encontrarla sirviendo champán en una gala benéfica. Ofreció una sonrisa rara y genuina. No te estoy ofreciendo una audición, señorita Morales. Las audiciones son para personas de las que no estoy seguro. Te estoy ofreciendo el papel. Isa se tambaleó sobre sus pies, agarrándose de la barra de ballet para apoyarse. El papel principal en una producción de Alejandro Ruiz en el Teatro de la Ciudad. Era el sueño imposible, ridículo y muerto, hace mucho tiempo que le estaban entregando en bandeja de plata. Era demasiado, demasiado rápido. Yo no he bailado seriamente en 4 años, tartamudeó. Estoy fuera de práctica, no estoy en forma. El músculo tiene memoria, la interrumpió Ruiz suavemente. Y el alma también. Lo que vi en ese salón de baile no fue solo técnica. Fueron 4 años de ira, dolor y lucha canalizados en 3 minutos de tango. No puedes enseñar eso. No puedes fingir eso. Te pondremos de vuelta en forma. Tenemos los mejores entrenadores, los mejores fisioterapeutas. Todo lo que necesito de ti es el fuego que vi la otra noche. Hizo una pausa, su expresión volviéndose seria. La pregunta es, ¿todavía lo tienes? ¿Lo quieres? ¿Lo quería? Era como preguntarle a una persona hambrienta si quería un banquete. Lo era todo. Las lágrimas brotaron en sus ojos. Lágrimas de shock, de alivio, de terror, de gratitud abrumadora. Asintió, incapaz de hablar. Bien, dijo Ruiz, aplaudiendo con las manos bruscamente, el momento de emoción terminado. Está aquí el lunes por la mañana, 6 en punto. Tu nueva vida comienza entonces. La noticia de que Isabela Morales había sido elegida como la protagonista del nuevo espectáculo de Alejandro Ruiz golpeó al grupo Velázquez como un rayo. La historia, ya una pesadilla de relaciones públicas, se transformó en algo mucho más potente. Isa ya no era solo la bailarina viral de la gala, era una cenicienta de la vida real, una prodigio cuya historia de regreso hacía que el nombre Velázquez fuera sinónimo de villano. Las acciones de la compañía continuaron su declive descendente, mientras la narrativa se solidificaba. Los Velázquez no solo intimidan a meseras, aplastan sueños. 2 días después, Diego Vargas publicó su artículo de seguimiento, y fue una bomba. El titular en sí fue una declaración de guerra. La deuda de la bailarina, Isabela Morales, sobre el verdadero costo del imperio Velázquez. Guiada por las preguntas de Diego, Isa no solo relató los eventos de la gala, desenredó toda la historia dolorosa. Con dignidad tranquila y devastadora, contó la historia de su padre, su próspero negocio y el tecnicismo de contrato, depredador y despiadado que el grupo Velázquez había usado para destrozar sus vidas. No buscaba lástima ni venganza. Simplemente estaba declarando los hechos, conectando la crueldad casual del hijo en la gala con la crueldad calculada del padre en la sala de juntas. El impacto fue sísmico. La narrativa ya no era sobre un matón rico recibiendo su merecido. Era una historia de mala conducta corporativa sistémica, de un imperio familiar construido sobre los restos de vidas más pequeñas. La deuda de la bailarina explotó en las redes sociales. Los reguladores gubernamentales comenzaron a hacer consultas sobre el proyecto de Santa Fe mencionado en el artículo. El nombre Velázquez ahora era oficialmente tóxico. Solo en su penthouse, Ricardo Velázquez padre finalmente comprendió el alcance de su error de cálculo. Ya no era una crisis de relaciones públicas que pudiera manejar. Isabela Morales, armada con nada más que su historia, había demostrado ser una adversaria más formidable que cualquier rival corporativo. Había pasado su vida creyendo que el dinero era poder, pero ahora enfrentaba una verdad aterradora e inmutable. Una historia contada con valentía tenía un poder propio. Su hijo no solo había retado a una mesera a bailar, había desatado la verdad.
Al final, esto nunca fue solo sobre un baile, fue sobre dignidad. La historia de Isabela Morales es un testimonio poderoso del hecho de que el verdadero valor no se mide en cuentas bancarias o apellidos, sino en talento, resiliencia y el coraje de defender tu verdad. Un desafío de 200,000 pesos, destinado a ser un acto de humillación pública, se convirtió en el catalizador que expuso una raíz de arrogancia y reavivó un sueño que había sido injustamente extinguido. Isa no solo robó el centro de atención, reclamó su vida, su arte y su voz, demostrando que la moneda más poderosa del mundo no es el dinero, es la integridad. Ricardo Velázquez aprendió eso de la manera más difícil, una lección que le costó a la reputación de su familia mucho más de lo que cualquier propina jamás podría valer. Si el increíble viaje de Isa desde una artista olvidada hasta un símbolo de desafío te conmovió, ayúdanos a compartir su historia presionando ese botón de me gusta. Comparte este video con alguien que necesite un recordatorio de que nunca es demasiado tarde para luchar por tus sueños. Y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para más historias verdaderas que importan. Queremos saber de ti. ¿Qué parte de la historia de Isa resonó más contigo? Déjanos saber en los comentarios a continuación.